Bienvenido de nuevo al próximo episodio de What's Up Prof. Buen día, Walter. Buenos días, mi amigo. ¿Cómo te vas? Estoy muy bien. Esto no está tan caliente como la última vez. Y la última vez que estuvimos aquí, esto era un sauna. Sí. Así que está un poquito más fresco hoy. El tema de hoy sigue siendo candente. Déjame abrir con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por unirnos de nuevo. Señor, te necesitamos más y más cada día. Por favor, bendícenos con el trabajo del Espíritu Santo y que podamos tener discernimiento. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. A veces pienso que Roma es deliberadamente provocativa para ver hasta dónde pueden llevar sus agendas sin una palabra de protesta de los protestantes, sí. Y siempre me sorprende los exitosos que son. Nadie, no hay ningún cuerpo que mencione nada sobre esto. Así que vamos a hablar un poquito sobre las oraciones de los muertos. Porque no son solo oraciones por los muertos, sino también oraciones a los muertos. Bueno, después de todo, si puede invocar la ayuda de los santos, entonces está rezando a los santos, ¿sí? Por lo que este fue un problema importante en la Reforma. Pero parece que esa reforma está muerta en estos momentos, sin ningún signo de una resurrección del lado de los protestantes. Aquí hay un artículo que apareció recientemente, el 23 de octubre. Esto es en Cruz. Ellos están hablando de la indulgencia. Dice que tradicionalmente durante la primera semana de noviembre por las almas de los fieles en el purgatorio ahora se pueden ganar durante todo el mes. Y este es el mismo problema que surgió en la Reforma. Bueno, a propósito de la Reforma, tú ves que ellos están poniendo esto en la nariz de todo el mundo. Y le están restregando claramente que Roma no ha cambiado. Bueno, sí, como lo dijo Martín Lutero. Bueno, eso fue una de las razones por la que él escribió su 95 tesis. Roma, pleno o indulgencias plenas obtenidas tradicionalmente durante la primera semana de noviembre por las almas de los fieles en el purgatorio, ahora se pueden ganar durante todo el mes de noviembre, dijo el Vaticano. Bueno, pero esto me sorprende. Que ellos usen para esta indulgencia el mes de noviembre. Ahora, si tú tienes el poder de aliviar a las personas de que no sufran, ¿por qué tú no lo haces en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre o cualquier día de la semana? No, pero tú tienes que esperar a noviembre para hacer, y esto es extraño, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido para mí. Pero sin embargo ahora puede tenerlo sobre todo en noviembre. Además, esos que están confinados en casa y no pueden visitar físicamente una iglesia o cementerio, en el plazo prescrito, todavía podrá recibir un plenario de indulgencia al encontrarse con ciertas condiciones. Penitenciaría Apostólica del Vaticano, que se ocupa de cuestiones de conciencia, dijo en un aviso publicado el 23 de octubre. Bueno, entonces tuve aquí esta imagen de mujeres que están ahí orando en un cementerio. ¿Puede darte algún capricho ir a un cementerio y orar a los muertos? El tribunal también pidió que los sacerdotes sean particularmente generosos durante noviembre, ofreciendo el sacramento de la reconciliación y administrando la comunión a aquellos que están enfermos.
Las nuevas disposiciones se tomaron después de que varios obispos pidieran orientación sobre cómo los fieles podrían realizar los trabajos necesarios para recibir un plenario o la indulgencia. Dada la pandemia originaria y las restricciones que hay en muchas partes del mundo, limitando al número de personas que pueden reunirse en un lugar. Esto es muy interesante, lo que la Iglesia Católica hace. Y ellos continúan con sus actividades y continúan con sus misas y todas las cosas. Pero en muchas naciones, la Iglesia protestante está prohibida abrir en muchos países. Es sorprendente esto. Está prohibido abrir la iglesia, pero a los católicos se les permite todas sus cosas. Puedes sentarte en un restaurante, pero tú no puedes ir a participar de un culto. Tradicionalmente los fieles podían recibir una indulgencia plena los días 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre cuando visitaban el cementerio. Orar por los difuntos y cumplir otras condiciones, particularmente cuando iban a una iglesia o a un oratorio a rezar. El 2 de noviembre, Día de las Almas. Estas conferencias episcopales en países donde grandes religiosos de fieles y asistan a la misa para visitar el cementerio durante las semanas. Como había preguntado a los fieles, podría ser acomodado dadas las restricciones del COVID-19 en el caso de que algún fiel estuviera enfermo o en cuarentena. El cardenal dijo que podría extender el tiempo para recibir una indulgencia total en el mes de noviembre. Normalmente, solo una indulgencia parcial es concedido después de la primera semana de noviembre. Eso es aún más interesante. Así que una semana y después de eso puedes obtener una indulgencia. Pero desafortunadamente su ser querido está en el purgatorio y él tiene que sufrir un poquito más. Porque tú llegaste tarde, pero simplemente eso no es lo que va a pasar. Esto no tiene sentido. Ellos están colgando esto frente a los protestantes que creen en las escrituras y entienden lo que la escritura habla de todo eso. ¿Puedes imaginar si Dios fuera como eso, con tu salvación? Tú llegaste un poquito tarde, así que lo siento. Lo siento, tu muerte sufrirá un poquito más, una semana más. Aquellos que no puedan salir de sus hogares o residencias por serias razones que incluyeron restricciones del gobierno durante la pandemia, dijeron, también puede recibir una indulgencia plenaria de la recitación de oraciones para los difuntos, o reflexionando sobre una lectura del Evangelio, designado para misas de los muertos, ante una imagen de Jesús o la Santísima Virgen María, o realizando una obra de misericordia. Ahora, nuestro joven amigo, ¿cuánto de eso es bíblico? Nada de eso es bíblico. ¿Estás seguro? En realidad, eso de orar a un ídolo está en contra de los mandamientos. Tú no puedes orarle a un ídolo. Sí, eso está prohibido en las escrituras. Aquí hay una cosa relacionada con las obras. Entonces, esto es asombroso. En todos los casos, uno también debe cumplir con los requisitos normales establecidos por la Iglesia para todas las indulgencias que demuestran una determinación de apartarse del pecado y convertirse a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que incluyen tener un espíritu desprendido del pecado, yendo a la confesión lo antes posible, recibir la Eucaristía y rezar por las intenciones del Papa y estar unido espiritualmente con todos los fieles? Esas son las reglas de la iglesia. Y en ninguna parte leo algo sobre esa cosa en la Biblia. Tú no vas a confesarte tan pronto posible a un confesionario. Tú vas a confesarte cuando pecas a Dios. ¿Quién más puede perdonar tus pecados sino Dios? Y también dijeron que la oficina fuertemente instó a todos los sacerdotes a celebrar misas 3 veces en el día por todos los espíritus, según lo permitido en 1915 en el documento del Papa Benedicto XV.
La esperanza es que la disponibilidad de más misa ese día ayudarían a todos los que quieran asistir a la misa para hacerlo respetando los límites de la oración. Las iglesias y lugares de cultos, particularmente la misa y los sacrificios, pueden ofrecerse en nombre de las almas en el purgatorio. La fiesta difiere de las fiestas de todos los santos del 1 de noviembre precisamente porque ofrecen oración por la paz eterna y el descanso celestial de todos los que murieron en estado de gracia, pero no totalmente purificado. Esa es la mayor parte de la humanidad, según ellos. Así el Catecismo de la Iglesia Católica dice, todos los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero aún están imperfectamente purificados, están seguros de la salvación eterna, pero después de la muerte se someten a purificación para alcanzar la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es una negación totalmente en contra de la justificación por la fe. Así que para que esto se cuelgue frente al mundo protestante que se sienta con esta iglesia en el Consejo Ecuménico y por el bien de esa maravillosa palabra llamada solidaridad, que va de la mano con cualquier compromiso o lo que sea, y por lo tanto crucificar a Cristo de nuevo, este es un problema. Sí. Este es un problema serio y es un tema que afecta al mundo entero y en particular al mundo cristiano. Porque esta no es la primera vez que surge esto. Esto fue un gran problema en el tiempo de Cristo. Y es un gran problema en muchas religiones del mundo. Por lo que eso de rezar a los muertos, orar por los antepasados muertos, adorar, todos estos temas están involucrados aquí. Ahora, obtengamos una definición católica. Solo para asegurarme de que estas sean respondidas. Y el artículo son ofrendas salvíficas para los muertos. Ahora, ¿qué significa salvífico? Me imagino yo que salvación, absolutamente. Así que ahora puedes traer una ofrenda para ofrecer para que los muertos se salven. Pensé que la Biblia decía que para el hombre solamente hay una muerte y a partir de entonces viene el juicio. Pero aquí ellos dicen que tú puedes ayudar a un alma muerta y salvarla. Bueno, a estar a la altura del estándar de la Biblia, ahora puede traer ofrenda por ellos y para salvarlo a ellos después que están muertos. Sí, algunas religiones llegan a decir que puede bautizar incluso a los muertos. Bueno, vayamos allí. Ofrendar por los muertos. Como fieles católicos se nos enseña que debemos ofrecer oraciones y reparaciones por los muertos. ¿Cómo tú puedes hacer una reparación por los muertos? ¿Cómo puedes hacer una reparación por algo que ya ha hecho alguien y que ya está muerto? Eso no es posible. Si va a haber una reparación, tiene que suceder mientras está vivo, no cuando está muerto. Justo antes de tomar la decisión, una obra espiritual de misericordia, un acto meritorio de nuestra parte. De hecho, es un acto tonto. Porque una vez que estás muerto, es demasiado tarde para hacer alguna reparación. La reparación debe venir antes de morir. ¿Qué dice la Biblia sobre las oraciones por los muertos? Bueno, tenemos algunos versos interesantes y también he usado la traducción para traducir algunas palabras como nigromantes. Necesariamente de esa manera, Deuteronomio 18, versículo 9, cuando entre en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderá las cosas que hacen ellos en esas naciones, las abominaciones que hacen esas naciones. No se encontrarán entre vosotros quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, o que use
adivino o magos o salvador de los tiempos o un encantador o un consultador con espíritus familiares o un medium o un nigromante, que es alguien que consulta a los muertos. Eso está estrictamente prohibido en la palabra de Dios. Levítico 19, versículo 31 dice, en la Biblia del Rey King James, no mire lo que tienen los espíritus familiares, ni busque mago para ser profanado por ello. Yo soy el Señor tu Dios. Ahora la ESV traduce que el verso no se dirige a los medium ni a los nigromantes. Esa es la gente que consulta a los muertos. No lo busque y así haz vosotros mismos inmundo. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Por qué tú serías impuro cuando consultas a los muertos? Porque la Biblia es bastante clara que los muertos nada hacen. Así que, ¿a quién tú realmente estás consultando? Está consultando a Satanás, está consultando a los demonios que se hacen pasar por seres queridos. Así que aquí hay algunos versos. Isaías 8:19 en la Biblia King James y en la ABC. Y cuando os diga, buscar a los que tienen espíritus familiares y a los guardias que espían y murmuran. ¿No debería el pueblo buscar a su Dios en vez de buscar a los muertos? A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a estas palabras, es porque no le ha amanecido y es porque no hay luz en ellos. Por lo que la Biblia dice claramente que si ellos no hablan en armonía con la palabra de Dios y la ley, que es la Torá, y todo lo que los profetas han escrito después de eso, si lo que tú hablas no está en armonía con la Biblia, no hay luz en ti. La ASB dice claramente y pregunta a las medianas y a los nigromantes, a las medias y a las nigromantes. ¿A quién? A Chip y Mata. Que esa es una referencia de expresiones incomprensibles de Levítico. Eso es muy interesante. El versículo 20 al verso 6 en la ABC, si una persona recurre a medio, pondré mi rostro en contra de esa persona y lo cortaré de su pueblo. Eso es bastante serio. En otras palabras, cuando te entregas a estas cosas, te va contrario a la voluntad de Dios porque estás recibiendo instrucciones de los demonios. Levítico 20, versículo 27. Un hombre o una mujer que es un medium o un nigromante seguramente morirá. Serán apedreados con piedras. Su sangre caerá sobre ellos. Ahora, eso estaba bajo la teocracia. Ya no tiene una teocracia, así que no puede ir y hacer ese tipo de cosas. Pero básicamente lo que Dios está diciendo es que en el análisis final y el juicio final, que Él viene con la pena de muerte. En Deuteronomio 14:1 dice, tú eres hijos de Dios, no te cortará tú mismo, ni hará calvicie entre tus ojos por los muertos. Ahora, cuando vas a las religiones y buscas la palabra tanya, es la práctica de cortar o afeitar parte o todo el cabello. Es un signo de devoción religiosa o humildad. En realidad es un corte por los muertos. Ahora, si vuelves a las viejas religiones paganas, se remontan a la época de Nimrod. Entonces aprendemos que Nimrod fue condenado a muerte y estaba acostumbrado a la tonja. Usted mismo puede demostrar que eres solidario. Usemos esa palabra. Con este principio de los muertos. Por lo que el término se origina en el latín de la palabra tonsura, que significa recorte o sillamiento, práctica en el catolicismo medieval, abandonada por el Papa del orden del 1972. Ahora, esto es interesante, pero todavía encontramos que el recorte es una práctica muy común en el mundo de hoy en muchas religiones. Y las monjas solían cortarse el pelo y solían raparse el pelo, por eso llevaban un tabat.
Y lo encontramos también en otras religiones. Deuteronomio 26, versículo 14 dice: no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello, estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová, mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. En otras palabras, la Biblia dice claramente que no tenemos nada que hacer en términos de forma de comunicación con los muertos. Eso no significa que no puedo recordar a los muertos. Significa que no esté triste para los muertos. Pero no hay una comunicación y no hay un cambio de estado que sea posible. Así que aquí hay una pregunta que se hizo. ¿Por qué los budistas honran nuestros muertos alimentándolos si los muertos no saben nada? Entonces, ¿puedes alimentarlo? Claro que no. La respuesta católica a este artículo habla de la oración salvífica. Si continuamos explicando aquí, dice: desde el principio, la Iglesia ha honrado la memoria de los muertos y ha ofrecido oraciones y sufragio por ellos. Sobre todo la Eucaristía sacrificada, que así purificados puedan alcanzar la visión beatífica de Dios. La Iglesia también elogia las almas que dan indulgencias y obras de penitencia, elogia y llevado a cabo en nombre de los muertos. Ahora, todas estas actividades están estrictamente prohibidas en la palabra de Dios. Por lo que no es solo los no cristianos, las religiones no cristianas que encontramos esas prácticas. Aquí la encontramos en el corazón del catolicismo. Déjanos ayudar en conmemorarlos. ¿Puedes ayudar a los muertos? Claro que no. Si los hijos de Job fueron purificados por el Padre, por el sacrificio, ¿por qué dudaríamos de que nuestras ofrendas a los muertos le traen consuelo? No dudemos en ayudar a los que han muerto y ofrecer nuestras oraciones por ello, como dije antes. Mira, y nuestra oración. Ahora el mundo se sienta en un consejo ecuménico y el mundo protestante asume que Roma es una institución cristiana que funciona de acuerdo con la Biblia, con principios bíblicos. Y luego tenemos este problema con este documento que acaba de ser publicado. ¿Y qué tú piensas? Bueno, mi pensamiento es que es importante esto que está diciendo. Porque muchas personas que verán este episodio se sentarán y dirán: bueno, está bien, pero no somos católicos, así que esto no aplica a nosotros. Pero tú estás aceptando estos principios católicos en tu vida. Y eso es lo que es importante, darte cuenta, como tú dijiste, este acuerdo ecuménico, ¿Dios trabaja en armonía con el error? Claro que no. Así que la dirección que encontramos y el ejemplo que encontramos de este sistema que se está incorporando a la legislación de todo el mundo, ¿emana de una corriente pura o emana de una secuencia definida? Claro, esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, cuando se celebró la Reforma, en el año 500 de la Reforma, sacaron todo tipo de documentos y este fue uno de ellos. La Declaración sobre el camino del ministerio de la Iglesia y la Eucaristía. Y era la cuestión de la unidad entre hermanos de diferentes denominaciones. Y uno de los temas que se mencionó en este documento, en la página 36, en el diálogo de Estados Unidos, este documento de la esperanza de la vida eterna afirma lo siguiente: la comunión de los santificados, los santos o santos, incluye creyentes, tanto vivos como muertos. Ahora, este es un documento de unificación del mundo protestante con el católico. Hay una solidaridad de la Iglesia. Yo soy muy alérgico a esa palabra, solidaridad.
Esto se le está marcando en todas partes hoy. Y hay cotizaciones disponibles en la web del Papa Francisco usando esta palabra. La usan demasiado, pero está apareciendo regularmente en documentos de los protestantes también. Solidaridad. ¿Eso significa que puede ser solidario en fragante rol? No, en fragante apostasía contra la voluntad de Dios y su palabra, y en rebelión contra la palabra de Dios. Así que ellos dicen que tú te tienes que comprometer con esto todo el tiempo a hacerlo, y en el episodio anterior hablamos de eso. Vimos cómo todo esto nos lleva al bien común, que es a través de un compromiso. ¿Cuál fue la caída de Israel? Fue un compromiso, sí. Sí, eso se llama sincretismo. Si mezcla la adoración pagana con la adoración verdadera, en otras palabras, adorar a Baal en el nombre de Jehová, eso es lo que hacen ellos. Exactamente. Así que es asombroso que este documento diga que la fraternidad incluye a los vivos y a los muertos, para que en realidad estén celebrando la Eucaristía juntos con los muertos. Por tanto, existe la solidaridad de la iglesia en todo el mundo con la iglesia triunfante. Esta solidaridad está a través de la barrera de la muerte. Es particularmente evidente de la Eucaristía, siempre celebrada en unidad con las huestes del cielo para los muertos, y que los muertos participan, particularmente en alabanza y adoración de Dios. En la mesa, aparentemente la vela se derrite. Bueno, para que ellos tengan una gran fiesta así, para celebrar junto a los muertos, que eso no puede ser más pagano de lo que es posible ya. Bueno, el espiritualismo tiene 6 principios fundamentales básicos, y esto proviene de sus propias fuentes. Reconocen la existencia de una inteligencia suprema. No tiene que ser un Dios personal, ¿verdad? Y por supuesto, la inmortalidad del alma. Todos somos en esencia espíritu, todos los cuales son creados simples e ignorantes, pero con el poder de gradualmente de perfeccionarnos a nosotros mismos, que es imposible, de acuerdo con las Escrituras. La perfección es imputada o impartida solamente por Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer. Nada, no hay ninguna justicia. Todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. La reencarnación es posible si eres un espíritu vivo después de la muerte. Pluralidad de mundos habitados, los diferentes orbes del universo, son las diversas moradas de los espíritus. Lo que significa que puede comunicarse. La comunicabilidad con los espíritus, con los seres humanos desencarnados, que los espíritus pueden comunicarse con nuestro mundo material a través de medios. ¿Qué acabamos de leer en la Biblia? Nada de necromantes, no hablar con los muertos, y que eso está prohibido. Y luego la moral basada en el Evangelio de Cristo, que es sincretismo de primer orden. Esto ya debería traer luces de advertencia a las personas, pensando que después de pensar que está bien, bueno, pero no podemos pensar exactamente como los católicos. No oramos a los muertos. Sí, pero tú todavía crees que los muertos están en el cielo, que el que se muere bueno va al cielo y el que se muere malo va al infierno. ¿Y cómo puede haber algo que es contrario al Evangelio de Jesús, que se basa en el Evangelio de Jesucristo? Así que cuando esos 3 espíritus inmundos salen juntos de la boca de la bestia, que es el catolicismo, de la boca del protestantismo y de la boca del dragón, que es el espiritismo, entonces tú tienes la unión final que traerá consigo el conflicto entre la justicia y la injusticia. Y esto es exactamente donde estamos hoy. Ahora, si tú estás en silencio en un tema como esto, entonces tú estás aprobando esto. La Biblia dice que si tú no adviertes al malvado, si tú adviertes al malvado, tú has cumplido con tu deber, pero si tú no lo haces, él demandará su sangre sobre ti. Y este es el caso del protestantismo. Están guardando silencio sobre esta noticia.
La doctrina de la inmortalidad del alma. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare morirá. Y aquí está hablando esta palabra que se traduce el alma morirá, porque todo el ser humano es el alma, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Así que, bueno, tienes que tener el polvo y el aliento de Dios para constituir un alma, ¿correcto? O sea, no puede existir el uno sin el otro. Timoteo 1:17 dice: Él es el Rey eterno, invisible, el único Dios sabio, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Solo ese es el Rey eterno, que es inmortal. Timoteo 6:14 al 16 dice que guarde estos mandamientos sin mancha, irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que en su tiempo demostrará quién es el bendito y único potentado, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que el único que tiene inmortalidad, el único que tiene la inmortalidad es Dios. Y esos son a quien Él se lo concede, morando en la luz a la que ningún hombre ha visto ni puede ver. A Dios sea el honor y la gloria al Eterno. Eso está bastante claro, que la Biblia enseña que solo Dios es inmortal. Y Jesús dijo en Juan 11:11 al 14, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para poder despertarlo de su dormir. Y luego los discípulos dijeron: Señor, si él duerme, estará bien, debería estar bien. Y Jesús le apareció después de su muerte, pero pensaron que había hablado de descansar en el sueño, pero ellos hablaran de Lázaro como si estuviera en el sueño. Ahora, si tú estás en Cristo, entonces tú realmente no estás muerto. Pero cuando tú dejas de existir en su estado actual, entonces está en un estado de sueño e inconsciencia. ¿Y cuánto tiempo permanecerá en ese estado? Bueno, Job dice el 14:12, hasta que los cielos no sean más. Y la Biblia nos dice que cuando venga Cristo, los cielos se apartarán como un pergamino. No se despertarán ni se levantarán de su sueño. Eso está bastante claro. Salmo 6:5, porque en la muerte no hay recuerdo de ti, en la tumba ¿quién te alabará? Los muertos no alaban al Señor ni a nadie que van. Salmo 115, versículo 17. ¿No es ese documento católico que habla de que celebra la misa de los muertos y alaban a Dios? Sí. Y ellos dicen que todos están ahí. Bueno, entonces ¿cuál tiene razón? ¿El documento católico o la Biblia? Esto es asunto de elección. Así que descansa en paz es lo que parece ser lo que la Biblia rompe. Ahora, hemos discutido esto muchas veces, pero solo para asegurarnos de que lo entendemos en su totalidad. Fue el diablo quien le dijo a Adán y Eva que serán como dioses y que serían inmortales, que no morirían. Génesis 3, y la serpiente le dijo a la mujer que seguramente no morirá, sino que será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que la Biblia es muy clara sobre la inmortalidad. La inmortalidad está condicionada a la obediencia de Dios. Ahora, la Iglesia Católica lo sabe muy bien. En el oficio del Catecismo, en el artículo 1366, la Iglesia enseña que toda alma espiritual es inmortal y que no perece cuando es separada del cuerpo al morir. Pues está muy bien pensado, sí. La Iglesia es la Iglesia que lo enseña, no la Biblia. Esa Iglesia, tú debes saber lo que esa Iglesia enseña. Debe pensar qué esa Iglesia enseña. Bueno, aquí está la nueva encíclica católica y dice que el alma en el Antiguo Testamento significa que el alma no es parte del hombre, sino todo el hombre como un ser viviente. De manera similar, en el Nuevo Testamento significa la vida humana.
La vida de un objeto consciente individual. Exegetas recientes han sostenido que el Nuevo Testamento no enseña la inmortalidad del alma en el sentido helenístico de supervivencia de un principio inmortal después de la muerte. La Iglesia Católica sabe lo que la Biblia enseña, pero ellos enseñan lo contrario a la Biblia, 100%, sí, y no hay duda respecto a eso. ¿Puedo sentarme en el próximo consejo? ¿Cómo te solidarizas con eso? ¿Tienes solidaridad lo que hacemos? ¿Un compromiso? ¿Puedes hacer un compromiso? Bueno, ahora mismo podemos poner algunas cosas a un lado y a otra a un lado. En realidad estamos comprometiendo la Biblia. Así que aquí tiene uno y aquí tiene otro. Entonces no pueden ser ambos. Fascinante. Ahora, ¿cuán inflexibles son al respecto? El Papa Lío X en el 1513, ahora recuerda que esto es justo antes de la Reforma, él dijo que condenamos y reprobamos a todos los que afirman que el alma inteligente es mortal. Esto fue dirigido contra el crecimiento de la llamada herejía de aquellos que negaban la inmortalidad natural del alma y sobre la inmortalidad condicional del hombre. En otras palabras, si crees en la Biblia, entonces tú eres condenado a un hereje y un reprobo. Así que ellos son muy flexibles con eso. Esta es una pelea entre la Biblia y y el documento de ellos. Ahora, la defensa publicada de Lutero citó la inmortalidad interior del alma, declarando eso y citándola como opiniones monstruosas encontradas en el colero romano de los créteres. Bueno, Martín Lutero tenía palabras muy fuertes. Definitivamente. Ahora bien, el arzobispo Francis Blackburn afirma que Lutero abrazó la doctrina del sueño del alma sobre un fundamento bíblico y luego lo utilizó como una confutación del purgatorio y continuó en esa creencia hasta el último momento de su vida. Ahora, los reformadores tenían un ejemplo ante ellos. Se llaman los luteranos. No creían. De hecho, ellos dejaron fuera el catecismo. Deberíamos aprender a ver nuestra muerte, dijo Martín Lutero, a la luz adecuada para que no tengamos que alarmarnos a causa de ellos, como los incrédulos lo hacen, porque en Cristo no es la muerte, sino un dulce sueño y un dulce dormir brevemente. Eso es lo que Jesús enseña, que nos libera de este velo de lágrima de pecado y del miedo y la extremidad de la muerte real y de todas las desgracias de esta vida. Y estaremos seguros y sin preocupaciones y descansaremos de ese dulce y suavemente sueño por un momento, como si fuera en un sofá, hasta el momento en que nos despertará junto con todos sus seres queridos, con sus hijos, para su gloria y gozo eterno. Ese fue Martín Lutero. Después de todo, él tradujo la Biblia, por lo que debe haber internalizado en esos versos y haber pensado en ellos para llegar a esa conclusión. Como lo llamamos sueños, sabemos que no nos quedaremos en ella, sino que volveremos a despertar y vivir en el tiempo en que dormimos, y ya no aparecerá como si nos hubiéramos quedado dormidos. Por lo tanto, no nos sorprenderemos o alarmaremos por tal sueño, y de repente todos cobraremos vida de la tumba y la descomposición, y completamente estaremos frescos con vida pura, clara y glorificada. El Señor, nuestro Señor, nos conoce y vendrá en las nubes. Él estudió eso en la Escritura, claro, absolutamente, y él tradujo la Biblia, por eso estaba muy familiarizado con todo esto. Y luego dice, las Escrituras en todas partes dan el consuelo al que habla de las muertes de los santos, como si se durmieran y fueran reunidos con sus padres.
que ha vencido la muerte a través de esta fe y consolando a Cristo y esperando la resurrección junto con los santos que precedieron ellos en la muerte. Ahora, la resurrección fue contencioso en el día de Jesús. Claro que sí. Los saduceos y los fariseos tenían puntos de vista muy diferentes sobre la resurrección. Y Jesús enseñó claramente la resurrección de entre los muertos. Reprendió a los saduceos. Así que una fascinante guerra estaba en curso, ha estado en curso desde el principio. Ahora, William Tyndale también fue uno de los que tradujo la Biblia y pagó el precio por traducirla. A él lo mataron por eso. Y el traductor de la Biblia británica salió en defensa de las enseñanzas revisadas de la inmortalidad condicional. Esta y otras enseñanzas la pusieron en conflicto directo con el Papa. El campeón Tomás Moore se opuso fuertemente a Tyndale y a Lutero, quien en palabras dijo que todas las almas dormían hasta el día del juicio final. Así que la Iglesia Católica dijo que esto no iba a ser aceptado en 1530. Tyndale respondió, esto no va, diciendo enérgicamente, hablando con Tomás Moreno, y vosotros, al ponerle las almas difuntas en el cielo y en el infierno y el purgatorio, destruyen las discusiones donde Cristo y Pablo prueba la resurrección. Y de nuevo, si las almas están en el cielo, ¿por qué es el caso de los ángeles que vienen a la resurrección? No hay sentido en esto. Por eso hoy los adventistas creemos que el alma cuando muere duerme hasta la resurrección, hasta el día final. Esta es una posición bíblica que enseña la Biblia y fue enseñado por los fundadores de la Reforma y del movimiento. Tyndale presionó sus argumentos, aún mostrando que las enseñanzas papales sobre el tema están en conflicto con Pablo. Dice sarcásticamente, no, Pablo, eres un ignorante, debes ir a dominar más y aprender una nueva forma en que no somos más miserables, aunque no resucitemos, porque nuestras almas van al cielo tan pronto estamos muertos. Y hay un gran gozo como Cristo que ha resucitado. Y yo me maravillaré de que Pablo no hubiera consolado a los estadounidenses con esa doctrina. Si hubiera perdido, si hubiera sabido que las almas de los muertos resucitarían de nuevo, si las almas están en el cielo, que es la gloria tan grande con los ángeles después de su doctrina, muéstrame qué causa la resurrección entonces. Es un argumento muy lógico. Así que esto vuelve a salir a la luz en el momento en que estamos viviendo. Y el papado debería en este mismo día y en este mismo mes que estamos grabando este video, el papado trae esto a primer plano de nuevo frente a la nariz de los protestantes. Y no hay una palabra de protesta. Esto es muy asombroso. Sí, eso te muestra dónde estamos en la corriente del tiempo, como dijiste. Estamos en el fin. Ahora, sé que hay muchas cosas que habrán ahí y que dirán muchos, este está hablando sobre la doctrina bendita. Déjame mostrarte un artículo de Warren Priestley. Y este es un bautista quien ha estudiado esto y ha escrito un artículo, y creo que deberíamos examinar el artículo solo para asegurarnos de que no solo los adventistas creen eso, sino que todo el que estudia la Biblia diligentemente se da cuenta de eso. Aquí está el artículo y esta es la página web como se cita. Y es por Warren Priestley. Y Warren Priestley tiene varios grados y es un pastor bautista y enseñó en escuelas secundarias y universidades. Y es el autor de este artículo sobre el sueño de la muerte.
Y él empieza el argumento con el sueño de la muerte. Según la Biblia, los muertos, ya sea cristiano o no, bueno o malo, salvo perdido, no están sufriendo en el infierno, no están laborando en el purgatorio, ni regocijándose en el cielo. Antes bien, dejaron de funcionar por completo. Esto ahora es como lo haría, como dice una fuente independiente. Sí. Sin conciencia, esperan la resurrección de los muertos al regreso de Cristo, que es Jesús en la gloria de Dios, para usar una mención metafórica. Ellos duermen del sueño de la muerte. Y luego cita el Salmo 13. Salmo 13:3. Ahora, ¿cuál es el sueño de la muerte? La muerte del Antiguo Testamento se conoce con frecuencia como el acostado en el sueño. Y se dice que los muertos están dormidos. Se utilizan 3 palabras hebreas diferentes para este efecto. El primero es Shapak. Probablemente yo no pronuncio eso bien, sí. Pero sin embargo, y luego de los ejemplos de Deuteronomio 31, Primera de Reyes 2, y David dice que se acostó con sus antepasados y fue enterrado. Y luego dice, y luego compara el Hecho 13:36 y más de 30 incidencias similares. Y ellos hablan de Yachin, el ejemplo, dejó el versículo 13, el Salmo, verso 13:3, y usan Daniel, los muertos que duermen en el polvo de la tierra, y el tercero es Chenat. Por ejemplo, Job 14:12, los muertos no despertarán ni serán despertados de su sueño. El sueño de la muerte afecta a todos los humanos de la misma manera. Allí los malvados dejan de tener problemas. Allí los cansados descansan. Es un sueño perpetuo. No hay sueño. Se insinúa más bien la metáfora significa inactividad total, inconsciencia y en efecto inexistencia. Eso es lo que la Biblia enseña. Si según usted puede leer en estos artículos, él cita muchos versos y hemos visto algunos de ellos. Pero ahora mentiré. Esa palabra hebrea de allí, chacha, duerme en la tierra. Y tú, Dios, me buscará, pero yo no estaré. Habla de la historia de la bruja de Endor como un verso de problema en este tema. Pero de nuevo, Dios prohibió hablar a los medium y a los nigromantes. Y Saúl nunca vio a Samuel. La bruja le dijo que era Samuel. Así que tengamos esto en cuenta para no ser atrapado en ese verso en particular. Habla de la palabra sure, de estas palabras que ya hemos encontrado un par de veces. El hebreo, la palabra alma aparece unas 65 veces en el Testamento. Es una referencia al lugar de los muertos. El equivalente del Nuevo Testamento es el más difícil y se usa como ejemplo en Hechos capítulo 2 versículo 24 al 28, aunque a menudo se traduce engañosamente como el infierno. Sheol nunca es representado en el Antiguo Testamento como un lugar o estado de sufrimiento. De hecho, un sitio de los malvados que se puede decir que es el Sheol. El verdadero significado de la palabra es claramente transmitido por varios equivalentes dados en la misma equivalencia del contexto. En varios versos, destrucción; en varios versos, silencio; en otros versos, corrupción; en otros versos, la tumba, el polvo, la muerte. Y eso es lo que se refiere. Nunca a un lugar. El Viejo Testamento nunca dice que el infierno es un lugar. Él dice que Alice explica Sheol in the Docks, y probablemente entendido genéricamente como la tumba. Habla de los versos de estar dormido en Cristo
Y hay muchos que la Biblia menciona que no vamos a pasar por todo eso. Queremos llegar a la esencia del asunto. Hay diversas tradiciones cristianas que dan un estudio bíblico que muestra que los muertos duermen. Y luego habla de estas diversas tradiciones cristianas. Y él hace esta declaración. Ahora, esto no es un tratado adventista. Es escandaloso que a pesar de la clara y consistente enseñanza tanto del hebreo y la tradición cristiana del Testamento griego, ha mostrado una gran confusión sobre el estado de los muertos. Hoy es ampliamente reconocido que esto se ha debido a gran parte a la influencia de las ideas griegas antiguas. Bueno, ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, el cuerpo de esa bestia que sale del mar, sí, es el leopardo, y eso significa Grecia. Entonces, el cuerpo, la estructura del pensamiento romano, es la filosofía griega, la ley natural, el estado de los muertos. Podemos revisar toda la lista. Está basada en la filosofía griega. Una influencia ya fuerte en algunos prescristianos y en el círculo judío. Paul Artus explica que los conceptos bíblicos originales han sido reemplazados por ideas del gnóstico griego heleníticos. La idea del Nuevo Testamento de la resurrección que afecta al hombre tiene que dar paso a la inmortalidad del alma. Los dos no son compatibles. No puede tener una resurrección de los muertos e inmortalidad al mismo tiempo. Eso hace que no haya resurrección, que la resurrección sea algo irrelevante. Por lo que tuvo que dar paso a esta doctrina de la inmortalidad del alma. El último día también pierde su significado, porque las almas han recibido todo lo que es decisivamente importante mucho antes. Bueno, si mueres y vas al cielo, ya tú tienes tu recompensa. ¿Para qué vas a resucitar entonces? Eso no tiene sentido. La atención escatológica, que es la esperanza cristiana, ya dirigido al día de la venida de Jesús, la diferencia entre la esperanza del Nuevo Testamento es muy grande. Y luego cita aquí, durante la Edad Media, la doctrina elaborada de lo cuádruple del estado de muerte que se desarrolló en el cristianismo de la iglesia. Y este esquema se refleja en el infierno de Dante, el gran poema de la Divina Comedia, y se convirtió en el estándar para el catolicismo romano. En otras palabras, tiene este infierno al que vas, el infierno de Dante, que vas y este es el estado del mundo cristiano que todavía hay hoy. También describe que todos los reformadores protestantes del siglo XVI rechazaron la doctrina del purgatorio por tres buenas razones. No se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Es contrario a lo fundamental de la salvación, que es solo por gracia. Obviamente es correcto. Sí, tú puedes hacer buenas obras para los muertos, exactamente, pero eso es terrible. Es un terrible abuso cuando la iglesia medieval reclamó el poder de aliviar el sufrimiento de los que están en el purgatorio y cobró dinero a los fieles para hacerlo. Algunos agregaron una cuarta razón, por la que no hay un alma humana inmortal. Ahora, como acabamos de leer, era solo la iglesia medieval. No, comenzó ya en la época de Jesús también. Y ya tú ves lo que el Papa está presentando en estos tiempos. En este mes alargó el periodo de indulgencia. La Iglesia Católica no ha cambiado. A través de la Reforma, un simplificado esquema surgió de acuerdo con la visión protestante. La alma de los muertos que van al infierno, mientras las almas de los salvos inmediatamente van al cielo para disfrutar de plena comunión consciente con Cristo. Así que los protestantes acaban de saltarse el purgatorio. Aunque esto se asume ampliamente hoy, hay muchos puntos de vista del cristiano. Y hay un punto de vista del cristiano católico romano.
Y es, como hemos visto, ni la vista de la Iglesia Ortodoxa no ha sido ampliamente sostenida por cristianos en absoluto hasta hace relativamente poco tiempo. Así que cuando la gente dice que los adventistas están siempre al contrario de todo lo demás, aquí hay alguien quien está estudiando el tema con la Biblia en mano y llegando a esa conclusión, que la única forma de resolver este problema es atenerse a la Escritura. Así que no es arrogancia, es simplemente obedecer la palabra de Dios, mi hermano. De hecho, escribe que la idea de la ascendencia del alma inmediatamente al cielo al morir es de origen gnóstico griego. No es bíblico ni cristiana. En mi opinión, es precisamente este punto de vista que el apóstol Pablo está discutiendo en su gran resurrección del capítulo de 1 Corintios 15. Aquellos a quienes se oponen no vieron la necesidad de la resurrección del versículo 12, precisamente porque asumieron en consonancia con su educación platónica griega que el alma es inmortal y sostienen que las almas salvadas van al cielo inmediatamente cuando mueren. Entonces tiene esta interesante cita de Bruce Winter. No es de extrañar que leamos una parte. Entonces esta vista fue la que se opuso rotundamente por prominentes cristianos de los siglos II y siglo III, como Justin Martyr. Incluso en los primeros siglos del cristianismo hubo esta furiosa guerra y esto nunca ha parado porque el diablo había dicho tú no morirás y su palabra iba a ser ley. Bueno, de hecho esa es la ley canónica de la Iglesia Católica y de muchos protestantes. Así que Justin Martyr, Irenaeus, Atilian lo encontró irreconciliable con la esperanza de la resurrección, como lo es hasta el día de hoy. Justin Martyr le dijo a Trypho, un oponente judío, ahora esto es interesante, escuche esto, le dijo que si encontraba algún cristiano que se atreva a blasfemar contra Dios, afirmando que no hay resurrección de muertos, sino que sus almas son llevadas al cielo en el mismo momento en que mueren, no será considerado como un cristiano verdadero. Esa es una acusación grave. Así que, ¿qué significa para el mundo protestante estas cosas? Bueno, tenemos un gran problema. A Justin Martyr no lo debe considerar, dice Justin Martyr que no se debe considerar un verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano cree en la segunda venida de Jesucristo, que sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán. Los que viven en Cristo serán trasladados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados se encontrarán con el Señor en el aire. Los resucitados no son los que estaban en el cielo, ¿no? Y ellos no estaban en el cielo y volvieron a la nube y salieron, a la tumba y salieron, ¿no? Ellos están ahí hasta la resurrección. Si lees el libro de Daniel, ve que Dios le dice claramente que tú descansarás, o sea que dormirás, y estará ahí, y que en el día de la segunda venida de Cristo te levantará. Entonces, esto es lo que significa ser adventista. Creer en la segunda venida de Cristo. Esa es la esperanza para toda la humanidad, y la esperanza es esta, que está en la resurrección, cuando será concedido por Cristo a condición de obediencia en la doctrina bíblica. Así que, ¿por qué estamos haciendo esto de nuevo? Porque recibimos tantas preguntas sobre este tema que es necesario afirmarlo y dejarlo bastante claro. Esto no es un problema de los adventistas del séptimo día. Esto es contra el mundo. Esto es algo antibíblico. Y aquí está hablando un bautista, no es un adventista, y lo está diciendo claramente. Y él está diciendo que estamos haciendo esto para... Yo quiero decir que estamos haciendo esto para concientizar a la gente
que crean en la Biblia y no crean en este sistema católico. Y que si usted está con el comunismo, si tú tienes esta solidaridad con ellos, entonces tú estás reconociendo que tú estás con el papado. ¿Cristo hizo algún compromiso con los saduceos y dijo que pueden continuar creyendo lo que creían? Ni siquiera Pablo se comprometió con ellos. Entonces, tú no te puedes comprometer con los católicos. Menciona a Martín Lutero y dice que tiene constancia de haber negado rotundamente que el alma es inmortal. Lutero generalmente entiende la condición entre la muerte y la resurrección como un profundo sueño, sin sueño, sin conciencia. Por eso no dice nada sobre las almas sin sus cuerpos, disfrutando de la verdadera vida y la bendición antes de la resurrección. Solamente duermen en paz, en la paz de Cristo. Entonces, este estudio me pareció muy interesante. Dice aquí, hoy un buen número de cristianos están apegados a doctrinas modificadas del purgatorio, como un medio no solo para purificar a los ya salvos, sino también para atraer a toda la humanidad, tal vez para una eventual salvación. Si crees en la doctrina de la segunda oportunidad, entonces básicamente crees en una forma de purgatorio. Sí. Y también si te gusta la parte donde dice sobre la eventual salvación para toda la humanidad, como hemos leído, incluso si tú no estuvieras cumpliendo con lo que debería tener, y puedes estar perdido y alguien ora por ti, entonces tú vas para el cielo. Bueno, esa es la doctrina católica, exactamente. Su doctrina establece que si tú mueres en un estado de gracia, lo que significa que te confesaste, ya tienes absolución y vas al purgatorio. Y si tú mueres en estado de pecado, de acuerdo con ello, tú vas directamente al infierno. Entonces la indulgencia te saca del purgatorio, sí. Pero tiene que sacar de tu bolsillo también para ser salvo. Ahora, esto no es un perdón de los pecados, es una renuncia a la pena de pecado. Pero la Biblia dice que Jesús llevó la pena de nuestros pecados. Él es la expiación de mis pecados. Y esta es una afrenta a la doctrina cristiana de la salvación en Cristo. Así que ellos dicen que puede venerar a los santos. Por eso es que ellos dicen que tú puedes violar la ley de Dios y puedes salirte con la tuya. Porque la base misma de esas doctrinas no es nada cristiana y han negado todo lo que afirma la Biblia. Así que lo que afirma la idea universal de la salvación se discutirá en ese capítulo 6 y 9 de este libro, en particular en cuanto al purgatorio, en cualquier forma. Simplemente no hay garantía para tal doctrina. No tenemos evidencia de que Jesús o los apóstoles alguna vez enseñaron la doctrina, incluso en una forma sencilla. No hay nada más que las Escrituras. También es digno de mención que, como observó el Dr. Harry, la resurrección y el juicio son inseparables y están asociados. Eso es un punto muy importante. La resurrección y los juicios están vinculados, no pueden separarse. Sin embargo, como también reconoce, es difícil de encontrar cualquier referencia en el Nuevo Testamento a un juicio del individuo al morir. No solo es difícil, es imposible. A menos que quiera decir que se da por el hombre una vez para morir y luego el juicio. Pero no dice que el juicio se llevará a cabo en la muerte, dice que sucederá. Por supuesto, esta es también una razón más para rechazar toda la idea de las almas perdidas yendo al cielo o la gente que van al infierno. Bíblicamente, el juicio ocurre al final de la edad, en el día señalado por Dios, no antes. ¿No es eso lo que creen los adventistas? Claro. Y aquí hay un bautista confirmando eso. Ellos están hablando exactamente lo que está en la Biblia. Enseña en contraste con la confusa diversidad de las tradiciones cristianas. Destaca la enseñanza clara y coherente de las Escrituras. La segunda venida de Jesucristo, a través de la cual Dios finalmente
logrará el reino será un evento que interviene en nuestro tiempo y nuestro mundo entero para terminar de transformar nuestra historia. Esto es exactamente lo que significa el adventismo. Por eso representa el nombre adventista, que significa los que esperan a Cristo. Así que cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, las naciones serán reunidas y Él separará a las personas del uno del otro, como un pastor separa las ovejas de las cabras. La creación misma será liberada de su esclavitud a la decadencia y obtendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esto es obvio por el mero hecho de que la generación estará viva en la tierra cuando ocurra y experimentará el rapto sin morir. Ahora, esto no es un rapto secreto como muchos enseñan. La resurrección final. Y luego cita los versos de la inmortalidad y la comunión eterna con Cristo. Ocurrirá solo a través de ese evento, a través de la segunda venida de Cristo. Así que este es un pastor bautista, lo que cree ese pastor bautista. Ahora, lo que hemos estudiado, todo este tema de la muerte. Bueno, nosotros podemos entender que la veneración de los muertos y de María no es nada bíblica. Por lo que cualquier aparición de esa naturaleza, esa no es María. Porque María duerme en su estado, como dice las Escrituras. Por supuesto, ellos enseñan que ella nunca murió y que ella está físicamente en el cielo. Pero si tú vas a Jerusalén, encontrarás varias tumbas, incluso la de María, que es un tema muy confuso. Ahora acaban de emitir una moneda el 16 de octubre de este año. La nueva moneda del Vaticano representa a la madre cargando la tierra en su vientre. Pero también enseñan que María es el arca, porque si ella contenía a Jesús, que es la encarnación de la ley, que por cierto niegan eso. Ahora tienen a la madre tierra como un equivalente. Esto es sincretismo del más alto orden, uniendo el paganismo con el cristianismo. Algo que la Biblia condena en términos inequívocos. Para que la nueva moneda que representa a una mujer que lleva la tierra en el útero, el artista que diseñó la moneda que conmemora el Día de la Tierra ha dicho que el diseño fue su respuesta al tema ecológico. Fue el encargado de retratar, por lo que es un escultor italiano y católico quien diseñó la moneda. Y le dijo a CNN, que es una noticia católica, que quería imaginar la Tierra como una joven embarazada que protege la Tierra. Pero tuvieron un festival en Roma, como hemos comentado en una ocasión anterior, donde honraron a esta madre tierra. Sí, eso fue algo amazónico con la estatua de la Pachamama, absolutamente. Y la estatua de la Pachamama, que en realidad es la misma, porque es una mujer embarazada. Sí, así que ellos lo hacen en forma de María, o lo hacen de esta forma. Es irrelevante. La imagen, la moneda ha sido comparada con figuras de madera tallada de una mujer embarazada que estaba en exhibición en la iglesia y en eventos durante el Vaticano Sínodo de Obispos sobre la Amazonía del 2019. Aquellas figuras a las que el Papa Francisco y otros se refieren como Pachamama, como acaba de decir, dijeron algunos para representar a una diosa andina de la fertilidad, mientras el vocero las caracterizó más vagamente como símbolo de la vida. El objetivo de esta discusión es que el mundo se está moviendo hacia un punto de decisión. Avanzamos en esta corriente y como hijos de Israel, cuando los hijos de Israel estaban a punto de cruzar la tierra prometida, ellos se mezclaron con las naciones que las rodeaban y aceptaron las prácticas de adoración de las naciones, y eso la condució a la gran desaparición en las que están. Pero ahora mismo el nuevo Israel está repitiendo el mismo camino, y ellos van con esto y no van a parar.
Solo para hacer, ellos dicen que la veneración de María en la Iglesia Católica, la veneración de María, la Madre de Jesús, abarca varias devociones marianas, que incluyen oración, actos piadosos, artes visuales, poesía, la música dedicada a la Santísima Virgen María. Los papas la han alentado, mientras toman medidas para reforzar algunas manifestaciones de la misma. Todos los últimos papas han sido mariólogos, muy fermentados. En conclusión, la pregunta en cuestión es, si estamos en el momento de la decisión, ¿vamos a seguir la corriente y seguir los dictados de Roma? ¿Vamos a aceptar que eso es parte de la comunidad cristiana? ¿O vamos a salir y a separarnos y a buscar lo que es bíblico? Vamos a ir por la directiva de la Biblia. ¿Cuál es la directiva bíblica? La Biblia lo llama a esas cosas inmundas. Sal de eso y yo te recibiré, dice la Biblia. Por lo que estamos viviendo en tiempos muy, muy difíciles y Dios tendrá que darnos sabiduría. La próxima vez vamos a discutir sobre el tema de la palabra solidaridad. Es una palabra que se usa hoy mucho por todos los cristianos, una y otra vez. Se usa por el papado y por las publicaciones protestantes. Y a la luz de lo que acabamos de comentar, queremos hacer la pregunta, ¿es este tipo de solidaridad incluso posible, dadas por la directiva de las Escrituras? Que Dios nos dé sabiduría. Oremos. Padre Celestial, el mundo está tan confundido y las viejas líneas de batallas siguen existiendo hasta el día de hoy. Y los mismos enfrentamientos que plagó el pueblo de Dios a través de los siglos, ahora se están saliendo a un primer plano. Y el pueblo de Dios tendrá que hacer una decisión. Ayúdanos a tomar decisiones que estén en armonía con tu palabra. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por mirar este video. Para suscribirte, clique aquí. Cuando aparezca la campana, aquí de nuevo para recibir las notificaciones. Para mirar el próximo video, clique aquí. Muchas gracias. Dios te bendiga.